Es uno de los pasajes que requieren meditación, requieren tiempo, requieren cuidado para poder entenderlos. Requieren pasajes como estos, este es uno de ellos, requieren ser escudriñados. Creo yo que hay otros pasajes de la Biblia cuyo entendimiento o cuya asimilación es un poquito más sencilla, pero el apóstol Pablo tenía tanto de Dios, tanto conocimiento, tanta profundidad. Y no es solo eso, tenía un lenguaje, un léxico tan preparado que muchas de sus escrituras requieren, como acabo de decir, detenimiento, tranquilidad, escudriñar para poder encontrar las verdades que el apóstol plasmó a través de la palabra del Señor. Yo no sé si usted me dejará mentir, pero creo que hay momentos de nuestra vida, creo que todos hacemos eso, pero muchas veces pasajes que no entendemos los pasamos por alto, porque son demasiado complicados, son demasiado complejos, tienen un lenguaje que para nosotros es difícil de entender y lo que es más fácil para nosotros es simplemente pasarlos de largo, ir a algo que sea más, no sé si esto sea una expresión correcta, pero más a nuestro nivel, más a nuestro entendimiento, y muchas veces desechamos este tipo de escrituras. Pero hoy quiero hablar, porque de eso es lo que habla el apóstol, hoy quiero hablar de la gloria más eminente. Así es como he titulado a esta pequeña charla, la gloria más eminente. Porque en medio de todo, aunque el apóstol trata muchas cosas, el tema central o el punto que el apóstol Pablo quiere señalar o puntualizar es la gloria mayor, la gloria más eminente que se nos ha entregado a nosotros y que Israel no tuvo. Así que, para empezar, hermano, hablando un poquito de contexto, Pablo está defendiendo su ministerio delante de los corintios. Mire qué necesidad de que un apóstol tenga que defender su ministerio. Pero él está defendiendo su ministerio, hermano, y está diciendo muchas cosas, se está validando delante de los corintios. Y entonces en el verso 6 que acabamos de leer dice, hablando de él y de sus compañeros ministros, dice que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y aquí comienza la enseñanza del nuevo pacto y del antiguo pacto, que era la ley, que era la letra, y que, hermano, nosotros ya no estamos bajo ese régimen. Pero vamos a estudiar a través de la palabra cómo se refiere, de qué manera se refiere el apóstol a ese pacto llamado antiguo. Por ejemplo, dice el versículo 6, usted puede seguirme con su vista ahí en el pasaje, dice, el cual, hablando de Dios, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. Mire cómo se refiere Pablo al antiguo pacto, un pacto que era de letra, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Hermano, el final del versículo 8 o en medio del versículo, bueno, leamos todo el 8, dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El 9 dice, porque el ministerio de condenación, note esto, el ministerio de condenación. El versículo 14 al final dice, cuando leen el antiguo pacto, note todas estas cosas, la manera en cómo el apóstol se refiere a esto. Pablo habla del régimen de la ley, lo cataloga como un régimen o como un pacto de la letra, como un pacto, hermano, que mata, porque dice, porque la letra mata, lo cataloga como antiguo, hermano, lo cataloga como un ministerio de muerte, oiga, lo cataloga como un ministerio de condenación. Escuche esto, hermano, un ministerio de condenación lo cataloga el apóstol Pablo.
Verdaderamente fue la ley. Verdaderamente fue la ley. Todas estas cosas que el apóstol Pablo acaba de mencionar. Hermano, ¿acaso Dios entregó a Israel algo dañino, algo, hermano, para su propia condenación? Bueno, la Biblia dice, y oiga con mucho cuidado, en Romanos capítulo 7, versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Mire lo que la Biblia dice, y está hablando el mismo hombre, el mismo apóstol, refiriéndose al antiguo pacto, a ese pacto que hoy, aquí en Corintios, él cataloga de condenación, él cataloga un régimen de muerte, él cataloga un régimen, hermano, de tantas cosas negativas. Dice que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El antiguo pacto, hermano, era un pacto de muerte, como acabamos de leer, no porque fuera malo, y esto es lo que yo le quiero trasladar, no porque fuera malo. El régimen, el pacto que Dios entregó a Israel era tan santo, era tan limpio, lo acabamos de leer, de manera que la ley a la verdad es santa. Y cuando habla de la ley, hermano, entienda usted que se refiere a Moisés. Entienda usted que se refiere a la Torá hebrea. Entienda usted que se refiere a eso que nosotros llamamos Pentateuco, a ese pacto que fue establecido entre Dios e Israel allá en el monte Sinaí, hermano. Ese régimen de la ley. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley era tan santa, la ley era tan pura, que de tan pura que era y de tan santa que era, producía muerte en las personas. Producía muerte en el pueblo. ¿Por qué? Porque no había hombre que pudiera cumplir un estándar tan alto. No había sacerdote, no había persona que pudiera vivir, porque la ley te encerraba. La ley te encerraba para cumplir el 100% de los mandamientos. Tú podías ser perfecto en 99% de los mandamientos, pero si tú fallabas en uno, decía que te hacías culpable de toda, ¿qué cosa? De toda la ley. El mandamiento era tan puro y era tan santo y era tan limpio. Y eso es lo que yo quiero trasladarle. Yo quiero tomar unos minutos para esto, porque no quiero que nosotros entendamos que Dios, ¿cómo ponerlo? ¿Qué palabras usar? Que Dios dio algo malo a Israel, que Dios encerró en una trampa a Israel. Con esto los voy a destruir. No, la ley, hermano, era el reflejo de la santidad misma de Dios. La ley era el reflejo de la pureza misma de Dios, de un Dios que no tiene relación con el pecado, de un Dios, hermano, que es puro, que es limpio, de un Dios que discierne las intenciones del corazón, de un Dios, hermano, ante cuyas acciones, nuestras acciones no son todo lo que cuenta. Oiga lo que digo, porque si nuestras acciones son buenas, pero nuestra motivación interna no son puras, Dios escudriña todo. Era un régimen tan santo, tan puro, que de tan limpio que era, nadie podía guardarlo. Nadie podía cumplirlo. Y entonces, generación tras generación, hombre tras hombre, persona tras persona, se hacía culpable de toda la ley. Al infringir la ley, se hacía culpable de toda la ley. Por eso el apóstol dice que ese, y lo acabamos de leer, lo que pasa es que son muchos versos como para regresar,
Pero el verso 8 dice que era un ministerio de condenación, era un ministerio de muerte, era un ministerio de letra. Tan bueno, tan santo, que producía muerte. Tan bueno, tan santo, que producía muerte. Y a pesar, hermano, de que fue antiguo, y a pesar de que fue abolido, porque eso es lo que dice la Biblia, en el versículo 11 dice, porque si lo que perece, hablando del antiguo pacto, el antiguo pacto pereció. El antiguo pacto fue abolido, el antiguo pacto fue terminado, por esa razón se le llama antiguo. Jesucristo dijo, la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. La ley y los profetas, el régimen de la ley. Entienda usted que cuando estamos diciendo, hermano, que el régimen, el pacto de la ley se acabó, en ninguna manera estamos desprestigiando o tirando a la basura la primera mitad de la Biblia. ¿Entiende usted esto? El régimen de la ley se acabó, el acuerdo de la ley se acabó, pero la escritura, hablando específicamente del Antiguo Testamento, sigue vigente. Porque toda escritura es inspirada por Dios, toda escritura. Toda escritura. Lo que pasa es que el Antiguo Testamento contiene la ley. En el Antiguo Testamento, especialmente en lo que nosotros llamamos el Pentateuco, está contenida la Torá, está contenido el mandamiento de la letra, pero todo el Antiguo Testamento sigue vigente. La Biblia es eterna, la palabra de Dios es eterna y no perecerá. Hermano, usted y yo hacemos buena cosa si estudiamos toda la Biblia. No solo el Nuevo Testamento, sino toda la Biblia, hermano. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es palabra de Dios. Pero regresando al tema, hablando del régimen, hablando de ese pacto que fue cortado, que fue abolido, que fue cancelado, aun cuando iba a ser cancelado, aun cuando iba a ser cortado, aun cuando iba a perecer, el verso 11, porque si lo que perece tuvo gloria, lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y de eso quiero hablar, hermano, de eso quiero hablar. Aunque ese régimen iba a ser solo temporal, porque Dios desde la consumación de los tiempos o desde el principio de los tiempos tenía ya inmolado al Cordero y preparado el régimen de gracia. Pero aun cuando ese régimen iba a perecer, iba a pasar, Dios le puso gloria. Dios le puso gloria. Y dice que tuvo tal gloria que cuando Moisés bajaba, hermano, de estar con el Señor, su rostro brillaba. Y vaya por favor conmigo al versículo 7. Fije su vista por favor en el versículo 7 y mire cómo le llama otra vez aquí. Y si el ministerio de ¿qué? De muerte. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria. ¿De qué ministerio de muerte grabado con letras en piedra? ¿A qué referencia es eso, hermano? A los 10 mandamientos, a la ley que fue entregada por Dios a Moisés. Pero note, ministerio de muerte. Insisto, ya lo acabo de hablar. ¿Dio Dios muerte a Israel? No. Pero este pacto era tan sagrado, era tan santo, que nadie podía cumplirlo. Y la consecuencia de ello era producir condenación, era producir muerte. No había hombre, sacerdote, mujer, hombre santo, que pudiera permanecer a la altura del estándar de este régimen que Dios había entregado. Verso 7, seguimos leyendo. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanta gloria,
que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. ¿A causa de qué, hermano? De la gloria de su rostro, la cual, ¿qué iba a pasar con esa gloria, hermano? Había de perecer. Aun cuando ese régimen fue temporal y fue perecedero, Dios le impuso gloria. ¿Qué tipo de gloria le impuso? Una gloria suprema. Nosotros hemos, hermano, estudiado lo que pasó en el Sinaí. Nosotros hemos estudiado con detalle todas las manifestaciones que se dieron en ese monte cuando Dios descendió. Nosotros hemos hablado del fuego, de los truenos, del relámpago, de las trompetas celestiales, del shofar que fue tocado por los ángeles, de esas saetas, de esos ángeles que se movían a la velocidad de la luz, que dice la Biblia que asatearían, pasarían a filo de espada a cualquier persona que tocara la línea del monte cuando no fuera llamado. Había una gloria tremenda. Dice la Biblia que Moisés estaba espantado. ¿Y qué? ¿Y qué dice la Biblia? Espantado y temblando a causa de la gloria que había. Eso, hermano, ya lo hemos estudiado antes, no voy a regresar a eso. Había una gloria tal que ese monte se estremecía. Había una gloria tal, hermano, que ese monte casi se derretía porque no podía contener la gloria, la presencia de Dios. Y esa gloria, oiga, porque este es el tema, la gloria más eminente. Esa gloria le era traspasada a Moisés. De alguna manera, esa gloria era impartida en Moisés. Porque cuando Moisés descendía del monte, de estar en la presencia del Señor, su rostro brillaba. Y dice la Biblia que brillaba tanto que él se ponía un velo para que los hijos de Israel no vieran ese rostro de gloria. Ahora, hablando precisamente, mis hermanos, acerca de esto, dice el versículo 12. Vaya conmigo ahí donde estamos, en el versículo 12. Dice: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés. ¿Qué hacía Moisés? Que ponía un velo sobre su rostro. ¿Para qué? Para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Moisés, hermano, escondía esa gloria. Moisés cubría esa gloria. Moisés no mostraba su rostro, oiga, Moisés no mostraba su rostro al pueblo para que ese pueblo pudiera contemplar la gloria de Dios reflejada en el rostro de Moisés. Y cuando la Biblia habla de esto, dice el versículo 14, pero el entendimiento de ellos, hablando de Israel, el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. El velo permanece en el pueblo de Israel hasta el día de hoy. La Biblia o el apóstol Pablo dice que el entendimiento de Israel se embotó. Embotar significa se engrosó, se opacó, se trabó, perdió su filo. El entendimiento de Israel se embotó porque no discernieron el pacto. ¿De qué se trataba el pacto, hermano? Y yo voy a concluir con eso en unos minutos. ¿De qué se trataba el pacto? La gloria era tan grande y yo he llegado al entendimiento de que la voluntad de Dios era que todo Israel subiera al monte para ser partícipe de la gloria que Dios estaba impartiendo en el monte. Usted recordará, hermano, lo hemos estudiado, que en un punto
ciertamente hubo una prohibición. Y le dijeron a Moisés, mira, que nadie cruce la línea, porque si no los ángeles van a destruir, sea animal, sea hombre, lo que sea, lo van a ejecutar. Ciertamente hubo una prohibición, pero Dios le dijo, santifica al pueblo, porque a la hora de la trompeta, cuando yo te llame, el pueblo, oiga, y ya estudiamos esto, el pueblo subirá a mí. Dice la Biblia que cuando vieron la gloria, que cuando vieron el fuego abrasador, que cuando vieron el terremoto, los relámpagos, la oscuridad profunda y todo lo que ya hemos estudiado, y dice que Dios hablaba con voz de ¿qué? También ya lo estudiamos, hermano. ¿Con voz de qué? Con voz de trueno. Dios tronaba su voz, y cuando el pueblo escuchó eso tuvo miedo y le dijo a Moisés, no subamos nosotros, sube tú. Sube tú, habla con Dios y tú dinos lo que Dios diga. Y dice el apóstol Pablo que fue en eso en que el entendimiento del pueblo se embotó, por lo cual hasta el día de hoy el velo permanece sobre Israel. Leen a Moisés cada Shabbat, cada sábado leen la Torá. Leen el Pentateuco, lo que nosotros le llamamos el Pentateuco, la ley mosaica, y el velo sigue puesto sobre ellos. Y dice la palabra que ese velo es solamente quitado por Cristo. Y aquí entro a la carga, versículo 16, por favor, vaya conmigo al versículo 16. Y dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo ese pueblo podrá ver? ¿Cuándo ese pueblo, hermano, podrá ser removido el velo para que puedan ver esa gloria? Dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Pero qué Señor? ¿Qué Señor? Dice el versículo, o sigue diciendo, porque el Señor, ¿qué dice su Biblia, hermano? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Oiga lo que voy a decir, hermano. La Biblia dice que ese velo es quitado por Cristo. Versículo 14, final del versículo 14 dice que ese velo es quitado por Cristo. Corrobórelo ahí con su vista, por favor. Final del versículo 14. Les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ese velo es quitado por Cristo, pero es quitado a través del Espíritu Santo. Porque sigue diciendo, pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué Señor? Cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Porque el Señor es el Espíritu. Hermano, la Biblia es solo letra. La Biblia es solo conocimiento sin la persona del Espíritu Santo. Cuando se conviertan al Señor, yo quiero decirle, hermano, en esta tarde, usted y yo nunca habíamos escuchado eso, ¿verdad? Convertirse al Espíritu Santo. Porque el contexto es claro de que está hablando del Espíritu Santo, ¿no? Cuando se conviertan al Señor, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces sí está hablando del Espíritu, ¿no? Cuando se conviertan al Señor. Mira, hermano, desde hace años atrás, yo me di cuenta que no había evangelio real sin Dios Espíritu Santo. Muchos años atrás yo me convertí a mi primer Señor, Jesucristo. Pero es necesario, hermano, que nosotros también nos convirtamos al Espíritu Santo. Porque este pueblo, hermano, tenía encuentros con Dios.
Este pueblo vio la manifestación de Dios, hermano, en el monte. Este pueblo vio, hermano, de lejos, como por un espejo, la gloria del Señor, pero vio y no percibió. ¿No dijo Cristo eso? Viendo, no ven. Y oyendo, no entienden. Este pueblo sigue con el velo. ¿Y cuál fue la causa? De acuerdo al apóstol Pablo, de acuerdo a la Biblia, que no se habían convertido al Espíritu Santo. La Biblia, hermano, toda ley de Dios es hermano, es un secreto sellado, no descifrado sin el Espíritu Santo. Sin la persona del Espíritu Santo, la Biblia es solo letra. La Biblia es solo conocimiento, la Biblia es solo historia, la Biblia es solo información. Solo el Espíritu Santo es el único que te da la capacidad de removerte el velo de tu cabeza, el velo de tus ojos. Hermano, por ti mismo, por mí mismo, no tenemos la capacidad de discernir los misterios de Dios. El salmista decía allá en el Salmo 119, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es que yo puedo leer mucho, hermano. Yo puedo leer por horas y eso es bueno. Pero si el Señor no abre nuestros ojos, si no es a través de la persona del Espíritu Santo, nunca encontramos la verdadera revelación. ¿Por qué hay tantos conflictos el día de hoy acerca de la palabra del Señor? Porque todos tienen o tenemos diferentes niveles de entendimiento. Porque hay algunos que solo conocen la letra, hay algunos que solo conocen lo histórico, hay algunos que solo conocen, oiga bien, lo que se deduce. Porque ese es otro plano de conocimiento, la deducción, el entendimiento, lo que deduces en tu mente natural de las historias bíblicas. Pero un plano mayor, y dicho sea de paso, estos niveles no son malos. De hecho, son necesarios que pasemos por ellos. Pero un plano mayor es el plano de la revelación. Y este solo viene cuando nosotros, hermano, colocamos en el lugar que le corresponde al Espíritu Santo. Convertirnos al Espíritu Santo. Esa no la habían oído, ¿verdad? Convertirse al Espíritu Santo. Porque nos han predicado hasta el cansancio de convertirnos a Jesús, pero nunca de convertirnos al Espíritu Santo. Hermano, fue solamente una frase, fue solamente un cliché aquello que Jesucristo le dijo a Nicodemo. Te es necesario nacer del agua y ¿de qué? Y del Espíritu. De cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿sabe qué es interesante de esto? Y yo he hablado ya muchas veces de Nicodemo. Nicodemo era un maestro de Israel. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Hermano, la ocupación de Nicodemo era la Torá. La ocupación de Nicodemo eran las Escrituras. La ocupación de Nicodemo era estudiar la Biblia. ¿Y sabe cuál era su necesidad? No había nacido de nuevo. Su mente, toda su vida estaba llena de conocimiento. De conocimiento. Por eso cuando Cristo lo enfrenta y conoce su necesidad, le dice, Nicodemo, lo que tú necesitas es nacer de nuevo. Lo que tú necesitas es nacer del agua, arrepentimiento, hermano, muerte y resurrección, la cruz, confesión de Jesucristo como Señor, pero nacer del Espíritu. Siempre nos enfocamos en nacer del agua, pero nacer del Espíritu. ¿Cuántos de nosotros ya hemos nacido del Espíritu, hermano? Te es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Sin el Espíritu de Dios ese velo no es quitado.
El entendimiento de ese pueblo se embotó y no comprendieron, hermano, no comprendieron la intención del Señor. Ahora, vamos al verso 18 y con esto voy llevándolo a lo que quiero compartir. ¿Estamos ahí? Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, ¿la gloria de quién? ¿La gloria de quién? Del Señor. Amén. ¿De dónde sacó el apóstol? ¿Por qué usó esa frase? ¿Por qué esa manera, esa forma de decir? Israel veía a Moisés. Oiga, hermano, Israel buscaba ver la gloria de Dios en el rostro de Moisés. Y Moisés se tapaba con un velo. Por eso dice la Biblia, nosotros, Pablo decía, nosotros, ministros del Espíritu, no somos como Moisés, que cubría su rostro. Es más, nosotros usamos de mayor franqueza que Moisés. Porque Moisés la cubría, nosotros no la cubrimos. Ahora, dice el verso 18, nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vamos a ir para atrás, hermano. Cuando nosotros miramos a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados. ¿Lo dice así? ¿Dice el verso así o no? Agarre la onda, hermano. Ser expuesto a la gloria de Dios te cambia. Eso es lo que Dios buscaba. Hermano, usted nunca se ha preguntado por qué en 120 años nunca le pasó por la mente a Moisés revelarse a Dios. ¿Por qué nunca le pasó por la mente tirar la toalla y decir, ya yo no quiero nada con Dios? Trató de hacerlo con el pueblo. And by the way, I want to do that sometimes. Trató de hacerlo con el pueblo, pero con Dios no. Su lealtad, hermano, estaba con Dios porque había sido expuesto a la gloria. Había sido expuesto a la gloria. Él no podía dudar de la existencia de Dios. Él no podía dudar de la magnificencia de Dios. Había visto su reino, ya hablamos que fue trasladado, ¿se acuerda? Lo llevaron a ver el modelo. Hazlo conforme al modelo que te fue mostrado. Vio la gloria, recibió un traslado, visitó el reino, miró el palacio, la majestad de Dios, fue expuesto a la gloria, a la presencia de Dios. Él no podía retroceder, él fue cambiado. Hermano, la intención de Dios en el Sinaí con Israel era que ese pueblo subiera al monte. Era que ese pueblo se acercara a la gloria para que ese fuego de Dios, hermano, quemara, consumiera, hermano, a esas personas y fueran transformados. Y cuando Pablo lo brinca, dice, así fue el antiguo pacto, que fue de muerte, que fue de condenación. Bueno, yo quiero decirles, dice el apóstol, yo quiero decirles que si el pacto antiguo tuvo gloria, la gloria del Sinaí, la gloria que vieron, este nuevo pacto, el pacto del Espíritu, el pacto de la gracia, el pacto de la justificación, tendrá una gloria más eminente. Tendrá una gloria más eminente y no habrá velo. No habrá velo. Por eso dice el verso 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta. Diga conmigo, no hay velo. No hay velo ahora, hermano. Mirando nosotros a cara descubierta, ¿qué cosa? ¿Qué dice el verso, hermano? ¿Qué cosa? ¿La cara del pastor? ¿La Biblia? Si quiere la Biblia. ¿Qué dice el verso? Mirando nosotros todos a cara descubierta
la gloria del Señor. ¿Qué cosa es lo que debemos de buscar, hermano? ¿Qué cosa es a lo que debemos de ser expuestos? La gloria del Señor. Si nosotros somos expuestos a la gloria del Señor, somos transformados. De ahí la importancia. Es que mire, hermano, yo conozco un montón de gente que sabe los mandamientos y no los cumple. Nosotros mismos somos así en muchas áreas. Es que saber no te cambia. Yo te vengo a recordar hoy lo que te he enseñado antes. No tenemos la capacidad de cambiarnos a nosotros mismos. Constantemente, cuando viene gente a mí diciendo: pastor, me cuesta trabajo dejar la masturbación, dejar el pecado, dejar esto, dejar el otro. Yo le digo: tu disciplina, ustedes son testigos de esto, hermano. Ustedes me han escuchado. Tu disciplina, tus buenas intenciones, y son buenas, de cambiar, de alejarte de lo malo, no son suficientes. Porque te vas a poder autocontrolar, autorretener por cierto tiempo. Pero el hombre no tiene la virtud de cambiarse a sí mismo. Pero cuando tú te acercas a la luz, cuando tú te postras, delante de su majestad, cuando tú eres expuesto, hermano, a esa santidad, a esa gloria es impartida en ti. Esa gloria es impartida en mí. Cuando nosotros vemos la gloria del Señor, somos transformados. Por eso diga conmigo: nos conviene la gloria. Nos conviene que la gloria de Dios se mueva en este lugar, hermano. Dice, sigamos leyendo el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, esto me encanta, somos transformados de gloria en gloria. ¿En qué? ¿En qué? Fuerte, ¿en qué? En la misma imagen. ¿En quién te conviertes al acercarte a Dios? En la misma imagen que estás viendo. ¿Aló? Ya echamos fuera a todos los demonios de religión, hermano. ¿Qué dice aquí? Cuando tú ves esa gloria, cuando tú te acercas a esa gloria, somos transformados en, eso sí, en niveles. Eso es lo que significa, de gloria en gloria. Pero ¿en qué somos transformados? En la misma imagen. Hermano, Dios quiere que cada día más te parezcas a Él. Dios quiere que cada día más tú te mires como Cristo. Dios quiere que cada día más, cuando la gente te vea, vea a Jesús. Se parece, tiene todavía hay unos matecillos de demonio, de diablo, no sé, pero hay cositas. En esta parte de aquí se parece al Señor y acá al diablo. Somos transformados en la misma imagen. Somos transformados en la misma imagen. Hermano, esto fue lo que Israel no entendió. Israel no comprendió. El entendimiento de Israel se embotó. ¿Por qué se embotó? Porque no se convirtieron al Espíritu. Porque no entendieron que toda revelación, que todo conocimiento viene única y exclusivamente a través de la persona del Espíritu. Yo me he cansado de decirlo. Yo me he ganado enemigos. Yo me he ganado, hermano, gente que nos ha abandonado por esto. Pero yo me he cansado de decirlo, hermano. Lugar en donde el Espíritu de Dios no esté. Se llame iglesia, se llame familia, se llame como se llame. No me importa. Lugar en donde el Espíritu de Dios no esté. Aunque hagan cultos, aunque canten, pero el Señor no se mueve ahí. El Señor no es tomado en cuenta. No está completo. No está completo. Es que no basta convertirnos a Cristo, hermano. Necesitamos convertirnos al Espíritu. Y ese es el problema de muchos, que no sueltan. Es lo del viejo de antes, porque no quieren convertirse al Espíritu.
Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué es Señor? Porque el Señor es el Espíritu. Cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Hermano, necesitamos la gloria de Dios para ser transformados. Dios nos ha entregado a nosotros una gloria mayor que la que entregó en ese pacto que habría de ser abolido y que ya está abolido. Si a eso que iba a pasar, que iba a perecer, Dios dio una gloria grande, a nosotros nos ha entregado una gloria más eminente. Y ayúdenme a buscar en dónde es que lo dice. Verso 10, en el verso 10. Vaya conmigo al verso 10. Dice, porque aún, ¿está ahí? Dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación, ¿con qué cosa? Con la gloria más eminente. Este pacto este nuevo pacto del Espíritu, de la gracia, de la justificación, este pacto que Dios nos ha entregado a nosotros, Dios nos ha conferido una gloria más eminente, una gloria mayor. Por tanto, escuche lo que voy a decir, hermano. Nosotros, en esta nueva dispensación, se supone que veamos y atestiguemos cosas mayores que las que vio el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vio plagas. El pueblo de Israel vio ángeles. El pueblo de Israel vio un mar abrirse. El pueblo de Israel vio a Dios derrotar a gigantes. El pueblo de Israel vio, hermano, que Dios hiciera matanza en ejércitos de miles, de miles, de miles. El pueblo de Israel atestiguó cosas tan grandes con una gloria que no era la permanente. Nosotros tenemos el pacto que no perece, el pacto permanente. Y Dios nos ha entregado a nosotros la iglesia, no a como Jesús, a la iglesia universal. Dios nos ha entregado, hermano, una gloria mayor, una gloria más eminente. Y nosotros debemos de buscar esa gloria. Porque mientras más miremos esa gloria, mientras más miremos, por eso, hermano, yo no llevo prisa. Por eso si un culto no predicamos, listo, no predicamos. Pero si la gloria cae, hermano, yo prefiero la gloria. Porque en una de esas la gloria toca a ese tunte, hermano, que le predicamos, que tiene 15 años en la iglesia y que 100,000 predicaciones no lo han cambiado, hermano. Discipulados, bautismos, no lo han cambiado. En una la gloria lo toca. En una la gloria lo toca. Dios puede hacer en un segundo lo que nosotros no podemos hacer en 20 años. Cuando nosotros somos expuestos a la gloria de Dios, somos transformados. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Termino con esto. Hablando de que nuestra gloria es mayor, es más eminente. Juan 1:51, Jesucristo dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Se supone, hermano, que el cielo está abierto delante de nosotros. Se supone que el cielo está abierto y que ángeles suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan, hermano, sobre nosotros. Porque Dios nos ha concedido a nosotros una gloria mayor y una gloria más evidente. Cierro. Que no nos pase lo del pueblo de Israel. El temor hizo que Israel no se acercara al monte. El temor hizo que Israel no subiera
a contemplar y a ser expuesto a la gloria de Dios, y solo Moisés la recibió. Por eso no fueron cambiados. Por eso nunca fueron transformados. Hermano, aquí ya de algún ratito para atrás han comenzado a pasar cosas raras y extrañas. Pero por muy raras que se vean, son la gloria de Dios. Que no te gane el temor. Que no te gane el temor. Porque el entendimiento de Israel se embotó. Y por no querer subir al monte, no participaron de la gloria. Nosotros se nos ha conferido una gloria mayor. Acerquémonos pues a esa gloria. Acerquémonos sin temor para ser transformados en esa misma imagen, que es la imagen de Dios. Póngase de pie y vamos a orar. Señor amado, te damos gracias por tu palabra en esta tarde preciosa y en esta tarde maravillosa. Amado Señor, gracias porque tú nos has concedido un mejor pacto. Gracias, Señor, porque es un mejor pacto, porque la talla de la santidad ya no tenemos que darla nosotros como en el primer pacto. Señor, el primer pacto era santo, porque la ley es buena, el mandamiento justo y santo, porque tú, Señor, eres justo y santo. Pero la gloria, la bendición de este nuevo pacto es que ahora nosotros ya no tenemos que dar la talla de la santidad, sino que Jesucristo nuestro Señor ha puesto la santidad por nosotros. Jesucristo nuestro Señor ha puesto la virtud, ha puesto la obediencia, ha puesto la santidad, ha puesto la observación de tus mandamientos para que nosotros simplemente podamos recibirla. A eso se llama justificación. Gracias, Señor, porque tú has conferido a nosotros una gloria mayor, una gloria más eminente que nos transforma y que nos cambia en tu imagen. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.